Bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero presentarles a Jorge Luis Vidal. Jorge Luis Vidal es analista en inteligencia delictual, experto en seguridad, vivió y trabajó y asesoró más de una década en Medellín. También fue asesor de María Eugenia Vidal y nos va a tratar de explicar qué es lo que está pasando. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya pasó. Ahora, por supuesto, tiene una caja de resonancia gigante por la amenaza a Messi y estos cárteles que no son muy sofisticados, pero que van redoblando la apuesta y desafiando. Y cada vez van haciendo provocaciones más grandes. Osvaldo, te escucho primero. Sí, no, en realidad hay una cosa que sería interesante aclarar, que la política no solo tiene un diagnóstico sobre lo que pasa, sino que también muchas veces es parte del problema y de la enfermedad. Recordemos que el senador provincial Traferri, que es Armando Traferri, que es de San Lorenzo, está ligado, de alguna forma, al juego clandestino y a la financiación de los monos. Tiene un pedido de los fiscales para ser interrogado y no pudo ser interrogado porque la misma Cámara de Senadores no permitió su desafuero. Él tiene relación con el fiscal, el jefe de fiscales, Patricio Serjal, que fue el jefe de fiscales de Rosario, que también está involucrado. Él sí fue destituido. Digo, y se sabe claramente que tenía relación con los monos. Esto se supo después de toda una investigación. Con lo cual, la política no solo tiene un diagnóstico, es parte del problema. Y este senador Traferri, por ejemplo, para demostrar claramente que son parte del problema, el jueves a la noche, en la reunión que se hizo de urgencia para ver qué soluciones había, compartía la mesa con el gobernador Perotti y con todos los demás integrantes de esa mesa. O sea, estaba sentado en la mesa quien está acusado de ser parte del problema. Y esto es algo más que un diagnóstico de la política. Bien, antes de ir al entrevistado, ¿no? El experto, fíjense esta pregunta y adivinen si los va a sorprender o no la respuesta. El 90% de los hechos delictivos en relación con el narco salen de ese call center, de ese coworking, uno lo dice irónicamente, que son las prisiones federales, donde no hay inteligencia criminal. Entonces la pregunta para Lucía Salinas es, en las últimas horas, dado que todos los reflectores están sobre este tema, el servicio penitenciario, su interventora o el Ministerio de Justicia, ¿están revisando y tratando y volviendo a colocar, a instrumentar la inteligencia criminal o no? Eso es una decisión política que este gobierno no va a tomar. Hace 18 meses tiene un informe en sus manos con un extenso detalle de cómo los principales líderes narcos desde los distintos penitenciarios federales, no solo hablamos de Seiza y Marcos Paz, sino en otras provincias del país, han dado órdenes, han ejecutado planes, han continuado con sus organizaciones criminales. Al no contar con ese sistema de inteligencia criminal, de lo que privan a la justicia, esto dicho por jueces y fiscales que investigan el narcotráfico, es no solo de saber con quiénes hablan los narcotraficantes, sino quiénes les obedecen fuera de las cárceles. Bien. ¿Dónde está el dinero con el que siguen manejando sus organizaciones criminales? Y además, ¿cómo van planeando? Hay que recordar algunas cuestiones de ese informe donde dice que daban órdenes vía email también. Tenían un nivel de comunicación, de facilidad a los aparatos electrónicos, que ahí lo primero que se planteó es la posible connivencia del personal penitenciario. Bien, uno en se 2 pregunta, años, sí. Mira este dato, en 2 años solo se abrieron 4 sumarios administrativos en el Servicio Penitenciario Federal alrededor del caso Cantero. Uno de los líderes narcos más investigados, que cumple condena y que está acusado por cometer delitos dentro de la cárcel. Bueno, muy bien. Quiero preguntarte, ¿en qué grado de sofisticación y gravedad está la Argentina si nos corremos y vemos la región o países donde está el narco ya instalado definitivamente? Buenas noches. La Argentina está en el lugar donde quiere estar. Porque si no hay una decisión política de llevar adelante justamente política de seguridad y política contra el narcotráfico, estamos mal. Yo quiero ampliar algo que dijiste vos al inicio, cuando hablaste del Estado ausente. Yo
Yo tengo una frase que dice, Estado ausente, narco y delito presente. Y eso es lo que se observa en distintos lugares, como puede ser en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe toda. Entonces, tenés un problema en donde el Estado ha perdido el manejo del terreno. Y cuando perdiste el manejo del terreno, estás en un grave problema, porque no puedes darle seguridad a tus ciudadanos. El Estado no llega, no le puedes brindar lo que tenés que brindarle, la policía no te sirve. Y tenés una melange ahí muy interesante, grave, ¿no es cierto?, con la que no te permite solucionar ningún tipo de problema. ¿Cuál es la melange? La mezcla. Justamente es esta. Ventanas abiertas en la política, en la justicia y en la policía, que hacen que parte de los integrantes de cada uno de esos estamentos tengan que ver con el narcotráfico. Por eso crece, por eso esto se da en Rosario, no es casualidad. No es casualidad que en los últimos 20, 25 años esté pasando lo que está pasando. Si no, no podría pasar, justamente porque hay ventanas abiertas en cada uno de esos lugares. No hace falta que yo lo diga, porque ustedes como periodistas lo han repetido. Y acá Osvaldo lo acaba de decir con el tema de los senadores, también los fiscales, jueces que están comprometidos, jefes de policía, no solamente policía, jefes de policía de la provincia de Santa Fe que fueron detenidos justamente por connivencia con el narcotráfico. Ese es el problema. ¿Y sabés qué, Diego? La solución es política. Es decir, aquellos que nos llevaron a esto son los que tienen que tener la solución, despojándose de egoísmo, sacando esa hipocresía, esas medias tintas entre que van y vienen, nación, provincia, y tienen que ponerse de acuerdo y tener un plan rector para combatir el narcotráfico. Si no, no se sale de esto. Bien, ahora vamos a ver cuál podría ser una hipotética solución. Quiero preguntarte en comparación con otros países, porque uno lo que ve es algo muy caótico, no muy sofisticado, pero muy sangriento. No hay armas, uno no ve el armamento de Sinaloa, no hay ese tipo de imágenes, pero sí hay una cantidad de muertos que no frenan, ametralladoras caseras. Hoy mismo mataron a un mecánico en la puerta de su casa, es decir, nada detiene este caos poco sofisticado y extremadamente sangriento. Entonces, si vos comparás Argentina, Colombia de aquellos años dramáticos, México o algún otro país, Venezuela, ¿dónde está? No nos vayamos a la Colombia de la década de fines de los 80 y principios de los 90, porque ahí había casi 400 homicidios cada 100.000 personas. La Argentina en sí hoy tiene menos de 5 homicidios cada 100.000. De 400 a 5 hay una diferencia abismal. Igualmente yo digo pero que... Pero en Rosario hay más de uno por día casi, claro, ya te está dando. Ahora te voy a dar los números frescos. Rosario es para mí una ciudad espejo de lo que pasó a partir de los fines de los 80 en Medellín, ¿sí? Amenazas a jueces, amenazas a fiscales, amenazas a periodistas, directores de periódicos, balaceras, pero todavía no han llegado al asesinato de un juez, un fiscal, un diputado o un senador, ¿sí? Pero va en ese sentido, va increciendo, ¿sí? Va increciendo el tema de la violencia en Rosario. Entonces vos tenés hoy, te cuento, te traigo más acá en la historia, 2011, Alcaldía de Medellín, presente yo ahí, tenía 90 homicidios cada 100.000. Todavía, estamos hablando del 93 que murió Pablo Escobar, al 2011-2012, 90 homicidios cada 100.000. Hoy Medellín tiene 11 homicidios cada 100.000. ¿Cuántos tiene Rosario? 24. Es decir, que algo se hizo bien allá, siguiendo lo que son las políticas justamente contra el narcotráfico, y algo no se hace acá, porque acá directamente en la provincia de Santa Fe no tenés políticas de seguridad contra el narcotráfico, no existen, no se ven, y las que han hecho, o los funcionarios que eligieron para llevarlas a cabo, no fueron los correctos. Ahora, Vidal, le hago una pregunta, porque usted recién decía, el Estado perdió el territorio, ¿no? Y acá aparece el tema de la policía. Entonces, si usted focaliza Santa Fe, lazos policiales indudables, lo decía usted, lo decía Osvaldo. Ahora, ¿cómo puede ser que haya una fuerza que alegremente esté tan comprometida, en parte, no toda, pero en parte, con el narcotráfico y el Estado no puede actuar? No puede actuar ni el gobernador, ni el ministro de Seguridad de la provincia y no puede actuar la justicia. A la policía de Santa Fe le pasa lo mismo que le pasa a otras policías del país. Tiene gente uniformada de policías que no son policías. Son gente que entró a trabajar, a ganar un sueldo, como también pasó con la provincia de Buenos Aires y pasa,
que no son policías, se uniforman de policías y no son policías, pero a su vez la policía de Santa Fe, y esto lo digo con conocimiento de causa, no se ha bajado en los últimos 20 años del podio de la corrupción. Es decir, es terrible la corrupción que tiene la policía de Santa Fe por dentro. Entonces, es muy difícil ahora tratar de arreglar esto si no tenés un plan rector, pero ese plan rector tiene que ser explicado a la ciudadanía, porque como todos los argentinos somos, queremos la solución ya. Hoy queremos tener solucionado el tema narco. Ahí vuelvo, déjenme comunicarme con, está en Rosario Juliana, nuestra compañera, con el hermano del mecánico que yo les contaba que hoy mataron en la puerta de su casa. Juliana, te escuchamos. Sí, se llama Lionel, tenía 36 años, lo ultimaron de un disparo en la cabeza esta tarde cuando se disponía a vender un auto en vía pública. Había contactado con un supuesto comprador para entregar este vehículo, o al menos para que lo miraran, pero todo fue una trampa y fue víctima de un sujeto que lo mató, lo remató. En medio de la calle, enfrente de un colegio donde había chicos, no sale el barrio todavía del estupor, y su hermano Hernán, que está aquí, lo vamos a molestar un minuto. Hablábamos recién con Hernán de lo difícil que era llorarlo porque todavía estás en shock. Sí, obvio que sí, yo me acostumbraré a llorarlo en silencio a mi hermano, porque yo no puedo mostrar así con mi vieja. La veo a mi vieja acostada en la cama llorando por el hijo y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Siempre me cuesta un huevo ayudar a mi vieja porque no hay plata que alcance. Mi hermano más chico era el que, como vivía al lado, el que más la ayudaba y la contenía. Vamos a ser realistas y qué sé yo. De alguna forma u otra la tengo que buscar la vuelta de apuntalarla. ¿Te gustaría contarnos cómo es vivir en el marco de la inseguridad que vive hoy Rosario, que hoy lo tiene tu hermano como víctima? Mirá, yo me reía porque cuando le dejaron un mensaje a Messi que te están esperando, yo soy Messi, cargo a mi familia y me voy del país teniendo la posibilidad. Yo no puedo irme a vivir ni a Granada Baigorria. ¿Qué voy a hacer? No, esta cagada de manera en la que viví, pues jamás me la imaginé. Jamás me esperé ver a mi hermano tirado en el piso, de la manera que lo vi, como un perro, siendo el más chico de la familia. Qué sé yo. Hacía por los hijos y podía por los hijos muchísimas más cosas de las que yo puedo por mi hija. Se vivía, estaba todo el día en la calle, buscando el mango. Lo que le pasó a tu hermano es el detalle de eso que a veces parece un titular en un diario, que es la inseguridad en Rosario, la violencia en Rosario. Hoy le tocó a él como víctima. Yo no sé si alguna vez hubiera supuesto que te iba a tocar a vos, como hermano, a él como protagonista. No. Yo tenía una motito 110. La terminé vendiendo porque se me cruzaron dos muchachitos a la madrugada para robármela y apenas vi que se me vinieron encima y sacaron una pistola, les pegué una patada, los hice caer. El que tenía la pistola se fue corriendo, gracias a Dios. Llegué a mi casa, la vendí, porque en ese momento me hubiese tocado a mí. ¿Pensás que se va a resolver el crimen de tu hermano? No sé. En este país, como estamos, si no se va nuestro gobernador que hace medios y el intendente que se queja nomás y no hay soluciones, no. Con esta gente chota, no. Perdón mi expresión, pero repudio totalmente al gobernador y al intendente. Que Dios me perdone si me equivoco, pero muchachos, ya está. Váyanse, ¿para qué van a esperar diciembre? ¿Para seguir viendo gente como yo sufriendo por un familiar? No les tocó a ellos todavía. Pero sí les molesta al intendente que hablen de él. Vamos, gente, ya está, cortémosla, jugar con la vida ajena. Recordarle a la gente que no conoció a tu hermano, ¿quién era tu hermano? ¿Por qué estaba en estas circunstancias vendiendo un auto viejo? No, todo lo que lo conocieron a mi hermano, todo el mundo que me habla de mi hermano me habla de un tipo temperamental. Mi hermano era un tipo con un carácter de mierda. ¿Se habría dejado robar a lo mejor? Lo han querido manatear, le han querido robar, lo han querido increpar y se defendió, atinó a defenderse, lo liquidaron. Lo liquidaron como a mucha gente por no querer largar una bicicleta, una moto, un celular, le cagan un tiro. ¿Qué hace tirado allá si vive a 10 metros? Ha querido correr, se ha querido escapar. Y así terminó. Yo jamás en mi vida me imaginé que yo tenía que estar acá sentado charlando con ustedes. Jamás. Jamás recorrer los medios de todo el país para pedirle la renuncia a 2 personas. Jamás tener que estar planteando mi situación ante miles de amigos que me mandan mensajes que no he contestado todavía, porque no me siento en condiciones.
el teléfono, echar gente chusma a venir a ver, a sacar fotos, a hacer videos morbosos. Le llegó un video del homicidio de mi hermano a mi mamá, a su celular, hecha mierda en la cama, viendo que le manda una amiga un video. Que la llamo ahora y no me atiende la doña Alicia Rodríguez. Que se joda. ¿Qué quiere? ¿Cómo está tu madre? No sé cómo era la composición familiar de tu hermano. Mi mamá vivía sola en su departamento y mi hermano al lado en su departamento con la mujer y los hijos. ¿Cómo está? Hechos pelota. Ninguno sano, ninguno sano. Mañana se verá, comenzaremos una vida nueva, se harán las declaraciones, se elaborará la investigación, se hablará al pedo. Como pasa siempre, gente, se habla al pedo de la víctima muchas veces. Que sea lo que Dios quiera. Yo no, a mi hermano no me lo devuelve nadie. Gracias, muchas Por favor, gracias a usted. Bien. Chicos. Juliana, tremendo el testimonio, tremendo el testimonio. La hipótesis ahí es un robo, estaba vendiendo un auto, se lo intentaron robar, alguna forma de resistencia que no sabemos bien cuál fue y a sangre y directamente lo asesinaron. ¿Esto es lo que se supone que pasó? Sí, sabes que nosotros, es tal y como lo describimos, estábamos yendo a Empalme Granero a continuar lo que pasó esta tarde, a describir esa secuencia y nos encontramos con este caso que nos impactó, por supuesto, con el cuerpo que aún no había sido retirado, con todos los vecinos llegando. Tendría que decirte que de alguna manera los vecinos de Rosario han naturalizado la situación de que en algún momento, en alguna cuadra, en nuestro barrio va a pasar, porque más allá del círculo íntimo familiar, que por supuesto estaba despedazado, el resto de los vecinos no dejaron de trabajar, no cerraron los comercios y vinieron, no se paraba el tránsito. Es una víctima más de tantas y tantas que ha habido en Rosario desde históricamente y desde que comenzó este año. Juliana, muchísimas gracias. No, por nada. Hasta luego. Bien. Jorge, estábamos mostrando el búnker de este señor que la gente fue y demolió. Justicia por mano propia. También mostramos una imagen muy dura de ver, que es la de un sicario, que uno cree que los sicarios son lo de las películas de la Virgen de los Sicarios o algo, la cadena de los criminales, el más sofisticado, y es un pibe cualquiera que cree que está laburando y por 50 lucas va y mata. ¿Cómo hay que entender esa casa, digamos? ¿Qué es? ¿Un tranza, un dealer, es un narco? Porque uno tiene la impresión de que, bueno, ya narco es todo esto. Incluso esta muerte es de los umbrales de violencia que se fueron levantando, o fueron bajando, en el sentido de que, bueno, naturalmente se mata a un señor que se resiste a entregar el auto. Me das pie para decir algo con respecto a eso. Esa es la última parte de la cadena de comercialización. Es aquel que en el barrio tiene los papelitos para ir vendiendo durante el día. Un búnker, vos viste que eso de búnker no tiene nada, era una casa de ladrillo hueco y techo de chapa, es un lugar donde generalmente hay 1 o 2 menores a los que le van renovando, si hay mucha venta, los papelitos, 100, 200 papelitos cada un par de horas. Voltear búnkers no es ningún índice de éxito, porque en definitiva vos utilizás 40 policías, 10 patrulleros, perros, fuerzas especiales, todo, para llevarte 200 gramos de cocaína, 300 gramos de picadura de marihuana, hiciste un procedimiento donde ocupaste medios logísticos humanos y económicos justamente del gobierno para intervenir en el narcomenudeo. Cuando vos llegaste a la comisaría, los menores ya se fueron. Es decir, no es un índice de éxito el voltear búnker, 1 o 500. Acá el tema es otro, es el secuestrar, tener la línea de la entrada justamente de la cocaína desde el norte, hablo Colombia, Perú, Bolivia, y atajarla justamente en la frontera. Si pasa la frontera, tenemos que atajarla justamente en cada uno de los estados provinciales. Ahí fue Agustín Rossi, jefe de gabinete, muy crítico del gobierno anterior, y dijo, y voy a usar la palabra, no pusieron un puto radar. ¿Escuchaste esa frase? Lo escuché. Creo que, y es justamente en el anterior gobierno donde como profesional de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico puedo decirte que es la que se hizo más. Porque en los anteriores gobiernos kirchneristas y en este no se hizo nada. Entonces, si llegaron a poner los radares o no, en realidad los pusieron algunos radares. Lo que pasa es que para pedir que despegara un avión del aeropuerto de Chaco
cuando se detectaba una avioneta, había que hacer todo un procedimiento, lo sé porque conocía al director nacional de fronteras, de seguridad de fronteras, había que hacer todo un procedimiento que llevaba horas a veces. Fuerza Aérea, ministerios y todo lo demás. No es que se detectaba y salía el avión a correr a la avioneta. No era así. Pero además no es solo ese problema, porque tenés el problema de Corrientes, de Salta, de la frontera norte, es la puerta de acceso a la marihuana y a la cocaína que llega hasta Rosario y Buenos Aires. Recorre una gran cantidad de provincias por tierra y ahí la gendarmería, las fuerzas provinciales... Digo, hay una gran connivencia, entonces. Y las más de 100 pistas de aterrizaje clandestinas que hay en Santiago del Estero. Lo he visto yo personalmente, avionetas tiradas en el límite entre Santiago y Chaco, donde ya dejan tirada porque el valor de lo que bajaron como carga es mucho más importante y significativo. También he visto avionetas estacionadas frente a la comisaría, porque las secuestraban y las llevaban para ahí. Es decir que tenemos un gran colador que va a ser producto de varios años poder arreglarlo en la zona norte del país, ¿no es cierto? Pero eso que vos viste acá, estos son narcos de poca monta. ¿Y ese sicario que vimos, qué es? En Medellín acuñamos una frase que decía, hay que sacarle al narco ese ejército de reserva que son los pelados. Los pelados son los adolescentes. Porque el valor de la vida humana para el narco no tiene sentido, no vale nada. Entonces el niño, el adolescente de 13 años, que ve que su compañerito se compró unas tenis nuevas, unas zapatillas nuevas, bicicleta, motito, el de 17 tiene dinero para salir con las chicas, se compra un auto, cree que esa es la vida la que tiene que hacer. Los soldaditos de Rosario. Pero no se dan cuenta que eso empieza a los 13 y termina a los 20, 21. Sos cadáver. Es decir, ese es el tema. Acá no hay un grado de sofisticación en los sicarios. Inclusive he visto filmaciones donde tiran a veces sin apuntar realmente a la persona a la que tienen que ajusticiar. Es decir, no hay un grado de sofisticación. Es como un trabajo para ganar dinero. Voy a decir una cosa aberrante. Una salida laboral, por supuesto, monstruosa, pero que ellos ven que es una vía de tener la moto, un auto, chicas y éxito. Ahora, Diego, eso no se diferencia. Sin ver que a los 21 mueren. Claro, mueren. Eso no se diferencia de lo que pasaba y pasa en Medellín, Antioquia o Cali o el Golfo de Urabá, en el norte de Colombia. El narco, cuando quiere un territorio, ¿cómo lo pide? Va a un lugar cualquiera, a una discoteca, a un bar, y agarra una metralleta y mata a cualquiera. 1, 2, 3, 7, 6 personas. Entonces la gente entiende que hay que irse, que no se puede quedar en ese lugar, que ese narco necesita ese lugar. Lo hicieron en el Canto Bar los otros días en Rosario. Bueno, ahí está. Entonces vos ves, yo tengo filmaciones en donde entran, ¿no es cierto? Y a veces tienen que, en el caso de ajusticiar a una banda rival, que son 4, y entran a un lugar donde hay 18 personas y le tiran. Pero siendo esta gente tan precaria como vemos, ¿no? Parecería que con un poco de inteligencia sería un poco más fácil. Digo, acá no vemos un armado como lo que parecería verse en Colombia. Una gran organización. Una gran organización. Osvaldo, por eso dije, tendría que haber intención política. Por eso pueden hacer lo que hacen. Porque si no, no se entiende como un Estado provincial, ni te digo el nacional, puede perder a manos de este tipo de bandas, que ni siquiera son clanes de la droga. En Colombia no existen más cárteles, existen clanes. El último gran capo de un clan fue Dairo Usuga. ¿Cuál es la diferencia? Antes el capo narco era ese que mostraba todo lo que tenía, las haciendas, las fincas, los hipopótamos, los hipopótamos, la jirafa. Eso tan cinematográfico. Sí, los hipopótamos que todavía están dando vuelta en el río Magdalena. Sí. Todo eso cinematográfico, la avioneta puesta ahí arriba de la entrada de la finca. Bueno, eso no hay más. Nadie quiere ser un capo narco en Colombia. Hay clanes más pequeños, como familias. El último gran capo de un clan fue Dairo Usuga, que lo detuvieron con miles de millones de dólares, lo detuvieron viviendo en un rancho de paja en medio de la selva, porque ya lo habían acorralado tanto. Y usted dice que en Rosario ni siquiera son clanes. ¿Qué son? ¿Y los monos qué son? Por eso, los monos familias que hace 20 años robaban autos o cajeros automáticos, o hacían entraderas y salideras de banco, y cuando les llegó la posibilidad de manejar, como bien dijiste, la logística de la droga y que le pagan con droga, esa droga tenés que monetizarla.
cuando lo monetizás dentro de lo que son rentas criminales, te queda un montón de dinero. Por eso se sabe que han ido a comprar 4 autos o 5 autos de marca alemana con una bolsa de dinero. Hace algunos años ya, un ex gobernador, no sé si era verdad o me estaba, como decimos, operando, pero en la previa de una entrevista me dijo, para que tengas una idea, cuando yo asumí, me ofrecieron, como que yo te dijera hoy, 15 millones de pesos por mes para que yo no haga nada. Y me dijo aquel gobernador, yo pensé que iban a comprar a algún intendente de pueblo chico, digamos, que tenían más delicadeza para intentar comprar. Lo hacen Con igual. una soltura vino un delegado y me ofrecieron 15 palos, estoy inventando el número, pero un paquete de guita simplemente por no hacer nada. ¿Es así? ¿Es infinito el dinero y se puede comprar toda la cadena? Es así, en realidad pasó en Colombia, pasa en las campañas políticas. No me cabe duda que también debe estar pasando aquí, porque justamente los punteros políticos son nexos a veces de la parte más chica y seguramente los capos narcos grandes, los que manejan este negocio desde afuera, son los que tienen algún contacto con quizás figuras políticas de sobrenombre. Perdón, esto no se desarma porque hay gente que está colgada. Claro. Bueno, pero la justicia lo llama como la gran empresa, la única empresa que en Argentina crece, porque está todo tercerizado respecto al crimen organizado en la Argentina. El clan familiar que ingresa la droga, el que la transporta, el que la trae, el que la comercializa, el que la exporta, todo es una gran cadena de tercerizado finalmente, y eso también hace más difícil llegar a la gran cabeza de esta organización. Y aparte, como dije yo en principio, hay que tener mucho coraje y mucha inteligencia para luchar contra el narco. Porque como yo le dije a un gobernador hace escasos años atrás, que me dijo que tenía intenciones ciertas de luchar contra el narcotráfico y voltear las mafias, y yo le dije, ¿estás seguro? Sí. Bien. Esta gente, cuando uno empieza a tener éxito, generalmente te manda mensajes. ¿Por qué? Porque si tenés éxito significa que son toneladas de cocaína que le vas sacando del canal logístico. Esas toneladas de cocaína son millones de dólares. Y en algún momento alguien, en mi amada Colombia, agarra la libreta y dice, ¿quién me está sacando esto? ¿Por qué me faltan 18, 20, 25 millones de dólares en un año? Bueno, viene el mensaje. Quizás no sea para usted, quizás no sea para la gente que está a su alrededor, pero hay gente, ellos saben usted con quién tiene afectos, qué cosas duelen, o por ahí si quieren hacer un ruido grande, pueden atacar como se hacía en Colombia, ministros, secretarios, diputados, senadores. Bien, Jorge, te pedimos que te quedes. Vamos a dar una vuelta por otras partes de la realidad argentina y volvemos a charlar con vos este tema, que es uno de los temas, por supuesto, de los últimos días. Viene de antes, por supuesto, pero Messi amplificó este ataque ya impune sobre este supermercado, amplificó y no pararon los muertos. Pablo, canje de bonos. Exactamente. Hoy el Ministerio de Economía, concretamente el ministro Sergio Tomás Massa, cerró un canje de bonos indexados. ¿Cuál es el monto? 7 billones de deuda. ¿Qué pasa? Lo patea para la próxima gestión. No lo trató el debate sobre el reperfilamiento que se hacía en el otro gobierno. Bueno, el gobierno hizo esto, patea 7 billones de deuda para adelante. Y la oposición hoy salió claramente a calificarlo de esto de una operación vil y ruinosa, y que está haciendo es pateando el problema, y un grave problema, estamos hablando de 7 billones, para la próxima gestión que la oposición calcula que va a ser para ellos. Bien, en un ratito vamos a estar hablando con Hernán Lacunza, pero ahora, permítanme, ¿con quién podríamos hablar? ¿Aló? Despiértame cuando pase de Nor. Despiértame cuando pase de Nor. Un poquito de música para levantarle el ánimo a la gente que le está pasando mal, que está sin luz y sin agua. Igual los que trabajan mal son los de Edesur, a no confundir. No son los amigos. No, hola Diego, ¿cómo estás, crack? Bueno. Bien, a ver cuándo hacemos una escapadita por el Delta con el yate de un amigo ahí que, bueno, te van a explicar cómo. Como dice un amigo, mucho mejor que tener lancha es tener un amigo con lancha, no hay que mantenerla, la guardería, la nafta.
a ver, yo te estoy hablando de un yate. Lancha es más ciolista eso, así que por favor, con perdedores acá no. Bien, ¿qué es ese? ¿Qué hay hielo seco? ¿Pidieron helado? ¿Qué es ese humo? Sí, lo que pasa es que estoy ordenando la macro, mirá. Está ordenando Bueno, ¿qué es lo que hizo? En sus palabras. Este es el clima del trabajo, ¿no? Del orden de macro. Bien, exactamente. ¿Qué es lo que usted arregló con los bancos? Por supuesto, con los organismos del Estado que tienen bonos. ¿Qué es lo que arregló? A ver. Bueno, básicamente pateé todos los quilombos para el 24 y el 25. Así que ahora vayan y ganen las elecciones. Reyes, Bullrich, Larreta, Macri, el que sea. Vayan, cracks. Vamos, anímense. Me encanta empomarlos a estos cancheritos de Juntos por el Cambio que siempre, viste, se hacen los que se la saben todas y terminaron el gobierno pidiendo la hora y con el Toto Caputo colgado del travesaño. Pero escúcheme, usted levantó la alfombra y le metió 7 billones, no anduvo con vuelta, ¿eh? Le metió 7 billones ahí abajo, escondió. Gracias por reconocer mi talento, Pablo. Bueno, y la otra parte es que los bancos aceptaron. Los bancos aceptaron esto. ¿Hay alguna versión de que, bueno, digamos, qué mejor habría Vengo a terminar con los privilegios de unos pocos? Ay, no me la creo ni yo. Diga, por favor, repita ahora, voy a meter preso a los ñoquis de la Cámpora. No, pará que me cago de risa. Voy a meter pesos. Voy a meter pesos en los bolsillos de la gente. Bien. Bueno, a ver, lo que pasa es que como máximo exponente de la generación del 27, les digo a los pobres cristos que tengan que asumir ahora en el 23, hagan el ajuste, paguen lo que deben y cómanse los piedrazos, los paros de Baradel, que después vuelvo yo fresquito. Muy institucional todo, Massa. Un super Y bueno, a ver, ¿quién es la periodista que chicaneó? Se llama Lucía Salinas y es de Santa Cruz, una provincia donde usted ahora tiene nuevos amigos. Sí. Escúcheme, nunca un proyecto de país, siempre un proyecto de poder, ¿eh? Escribe notas sobre los Kirchner, ¿no? Bueno, está bien. No, nada. Bien. ¿Y la no, Soledad? está bien. Seguí escribiendo sobre los Kirchner, no sobre los Massa Galmarini. Vas bien. No apriete. Mirá, yo soy rápido. Le pongo un supositorio a Usain Bolt en plena carrera. Lo que más tengo es paciencia, Diego, así que si no es el 27 será el 31, pero tarde o temprano me voy a calzar la banda porque soy lo mejor a lo que pueden aspirar. Mi eslogan de campaña va a ser la fuerza de la resignación. Porque el otro día yo estaba hablando con un amigo. Lo hizo reír a la Cunza, con eso le digo todo. ¿Cómo es el eslogan? Sergio Tomás Massa. La fuerza de la resignación. Eso está muy bien. Bien, gracias. El otro día estaba hablando con un amigo muy importante de la OPO, Horacio, porque yo hablo con todos, y decíamos, basta de esa ingenuidad del sí se puede, mejor abracemos el no se puede y listo. Claro, con la resignación. Hay gente que crece en la resignación. Claro. Bien, gracias. Cuando no esperás nada, todo es ganancia. Sí, hay que llegar a diciembre, ¿eh? Agarre los remos y fíjese el bote que no tenga agujero. Tranqui, que voy a llegar, tranqui. Adiós, no sé si vos llegás. Adiosito, basta de apretar. Mr. Pinza. Acompáñenme, vamos a hablar con Hernán Lacunza, como referente económico de la oposición. A ver, ¿qué significa? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, un poco en serio, un poco en broma. La verdad que el Tarico de Massa dijo una serie de verdades importantes. ¿Qué representa esta medida de hoy en tu mirada? Primero, Diego, no es que le deja la herencia al gobierno que viene, se la deja a los argentinos. Porque el gobierno que venga tendrá más o menos problemas, más o menos habilidad para enfrentarlos, pero todas las emboscadas que hay por delante, al fin y al cabo van a terminar, la terminan sufriendo los argentinos, y especialmente los pobres. Segundo, esto es como cuando vos, ¿viste? Pagás siempre, todos los meses, el mínimo de la tarjeta. Pagás el mínimo una vez, 2 veces, 3 veces. Al 6.º mes
el banco te dice, bueno, no, ya ahora no puedes pagar más el mínimo, tenés que pagar el total, porque no te quiero refinanciar más. Entonces tenés que recurrir, después de haber gastado en la tarjeta, o sea, ¿por qué llegaste a ese saldo? Porque gastaste sin ton ni son. Entonces, cuando tenés un saldo que nadie te quiere refinanciar, tenés que ir a una cueva para que te presten condiciones generalmente usurarias. Bueno, proyectado esto a un nivel soberano de un país, cuando llegás a tu fin de mandato, después de 3 años de gastar más de lo que tenías de forma ilimitada, y con el chamullo, déjame decir chamullo, de que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, bueno, ya tuviste un episodio el año pasado que le costó el cargo a 2 ministros, y ahora enfrentás de nuevo, nadie te quiere renovar esa deuda voluntariamente, entonces vos tenés que ceder a condiciones poco amigables, no para vos ni para el próximo gobierno, para los argentinos. Entonces tenés que dar seguros de cambio. ¿Qué es seguro de cambio? Mirá, te voy a pagar inflación o dólar, lo que crezca más. Y entonces también tenés que darle... Quédate, no perdés nunca. Digamos, claro. El mensaje es, quédate con los bonos, aceptalos. No te los saques de encima, que nos puede generar un problema. Quédatelos porque no vas a perder. Claro, te cubro todos los riesgos. Bien, pero el argumento de Massa es, esto es para proteger a los ahorristas y también a la escena política económica argentina, porque despejamos esos vencimientos que traían mucha inestabilidad. Era como un volcán que todo el tiempo, cada 2 meses en erupción. ¿Qué hay sobre ese argumento? No despejamos, pateamos. Digamos. O sea, lo pateamos más adelante y acumulando más nieve en la cima para que con más riesgo de aluvión en algún momento. Obviamente, cuanto más nieve tengas acumulada, más peso y más riesgo. No solo le das el seguro de cambio, o sea, inflación o devaluación lo mayor, ¿sí? O sea, le cubrís todos los escenarios, sino que además le das el derecho a venderte los bonos y eso baja de precio. O sea, si el bono en lugar de valer 100 vale 97, tiene que venir el Banco Central acá y comprártelo y inyectar en un día todo el equivalente a toda la deuda en pesos, que hoy por hoy vence más o menos cada 3 meses en promedio. Bueno, ahora va a pasar a vencer todos los días, porque todos los días el acreedor, bancos, compañías de seguros, bonistas en general, podrán decir, no, bueno, no quiero más, este bono ahora pagame todo en pesos, con el consecuente salto inflacionario que vas a tener. Y eso, Diego, la inflación la pagan los pobres. Así que no estás despejando nada, estás pateando y poniendo riesgo sobre todo a los más pobres. Vamos a ver algunas frases de Massa hoy, a ver cuál es tu mirada como, insisto, referente económico, a ver, de la oposición. Argentina recorrió el 20, el 21 y parte del 22 sin crédito externo, con un enorme volumen de emisión como financiamiento del sector público. Ahí hay una frase de Massa. Lo que está diciendo es, si viéramos después todo, tiene que ver con generar previsibilidad. Él reconoce que ahí hubo emisión, lo reconoce, digamos, por fuera del paladar kirchnerista. ¿Qué se podría haber hecho diferente con este elenco que se llama Los Funcionarios, en esta obra de teatro que se llama Kirchnerismo 4? ¿Qué podría haber hecho con esta obra de teatro Sergio Massa distinto? ¿Te parece a vos? Bueno, celebro esa frase porque es verdad. O sea, pasó 3 años gastando más de lo que tenía, sin crédito, no recuperó nunca el crédito, el gobierno, no Massa. Hizo una reestructuración de deuda muy agresiva, vendiendo que se comía a los chicos crudos, con una quita de deuda. Nunca recuperó el crédito. Tener crédito es bueno. Ahora, como no tenía crédito, lo tenía que financiar todo con emisión. Al verso de que la deuda en peso no importa porque es en peso, le sumó otro verso, que la emisión no genera inflación. Y entonces a mediados del año pasado, un día nos levantamos y nadie nos quería renovar la deuda y la inflación era 100. Este equipo económico, bueno, no generó eso. 2020, 21 y 22. Lo administra, lo estira, lo elonga, lo patea, lo pasa al próximo. Lo pasa al próximo, no al próximo gobierno, lo pasa a los argentinos más adelante, encareciendo cada vez más, o sea, inflando cada vez más esa burbuja, de la cual después es más difícil salir, porque esto solo es sostenible, Diego, siempre y cuando mantengas estas condiciones de mercado absurdas, ridículas,
precámbrica, de que tenés este cepo rígido, cada vez más rico, cada vez, como tiene rendimiento decreciente, cada vez tenés que poner más cepo, no se puede importar, no se puede ahorrar, no se puede viajar. Bueno, el día que quieras normalizar eso, tenés un problema. A los bancos les pareció bien. Si bien la mayoría de estos bonos no está en manos de los bancos, ellos se defienden de este modo. Los bancos dicen, miren, nosotros no tenemos que está en organismos públicos, pero estuvieron de acuerdo. Incluso ahí el titular de la Asociación de Bancos Argentinos lo manifestó. ¿Por qué aceptaron los bancos? Más o menos los bancos, que es verdad que no tienen más o menos la cuarta parte del total de esta deuda que se canjea. Cuando un canje voluntario de deuda tiene que salir a ser defendido por los acreedores, no más preguntas, señor juez. ¿Qué quieres decir? Bueno, que son condiciones convenientes para los acreedores y por lo tanto no convenientes para el deudor. Imagínate un canje de deuda voluntario que el acreedor tiene que salir a defenderlo. Habla por sí solo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las condiciones... Quiero flan. No quiero más. Hay flan para cenar. No quiero más flan. Pero le pongo crema. No, crema sola no, crema dulce de leche. No tengo dulce de leche, pero le pido prestado a otro, total lo paga el que sigue. Bueno, flan con crema de dulce de leche, sí. Le están dando flan con crema de dulce de leche. Flan con seguro de cambio, flan con seguro de recompra. O sea, si baja el precio, te aseguro que te lo recompro. Y en esas condiciones soy yo acreedor. Digamos, ¿qué riesgo corre el acreedor? Así que, en realidad son condiciones leoninas, posiblemente ilegales. Digo posiblemente porque no soy un experto legal, pero digamos, hay un artículo de la ley que regula el Banco Central que dice que el Banco Central no puede garantizar operaciones del sector público. Así que no es que vale todo, Diego. Digamos, lo ilegal no vale. Pero digo, porque los bancos te podrían decir, ¿qué hay de malo? ¿Negociamos bien? ¿No fue bien? ¿Pusimos el dinero nosotros para cubrirte bueno, ¿qué hay de malo? Déficit fiscal? Déjame ponerme, te contestarían, ¿qué hay ilegal ahí? No, sí, nos dieron flan con dulce de leche y una oblea arriba. Bueno. Bueno, que del otro lado están los argentinos. Los ahorristas. No, los argentinos que pueden sufrir una inflación si ejercen la opción de recompra de los bonos, o los argentinos que van a tener que pagar una deuda incrementada porque la deuda va a subir tan rápido como lo más rápido que suba. ¿Viste? A partir de ahora, viste que hay una carrerita de precios, ¿no? De una carrerita nominal. Precios, salarios, tipo de cambio, o sea, inflación, tipo de cambio. Bueno, ahora, el que gane la carrera, la deuda va a ir enganchada a ese auto. O a los precios o al tipo de cambio. O sea, en ningún escenario pierdan, porque aparte se ejerce ex post. O sea, al final de la carrera, dentro de un año y medio, van a decir, a ver, ¿quién ganó? ¿La inflación o el dólar? Ganó el dólar. Entonces, dame el equivalente en dólares. ¿Quién ganó? ¿La inflación? Entonces, pagame la inflación. Entonces, eso lo pagan los argentinos. Una deuda que va a crecer como el auto más rápido. ¿Cómo se podría haber hecho diferente? Está claro que esto es perjudicial para todos los argentinos y lo vamos a pagar todos. Eso está fuera de discusión. ¿Cómo se podría haber hecho diferente? Bueno, ¿viste cuando te hacía la metáfora, la analogía con la tarjeta de crédito? Sí. Vos gastás más de lo que tenés, al final pagás el mínimo, venís gastando. Llega un día te dice, no te financio más. Bueno, tenés que presentar un plan para decir, no voy a seguir gastando así. ¿Sí? Entonces, bueno, la peluquería... Bajar el gasto público. Bueno, no podés, no tenés más crédito voluntario. Y entonces, antes de ir a la cueva, tenés que decirle al banco, mira, no te puedo pagar, o quiero que me des más plazo para pagar esto. Bueno, el banco te va a decir, bueno, pero ¿cómo me garantizo yo que me vas a pagar? Te doy más plazo, ok, pero asegúrame que dentro de más plazo me vas a pagar. Bueno, está bien, entonces voy a hacer algunas de los gastos superfluos que tengo, no los voy a hacer más. Y eso es tener un plan fiscal y después cumplirlo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿sabes qué, Diego? Si se hiciera eso, no habría problema con lo que dice la oposición, no habría problema con que hay que ponerle crema y dulce de leche al flan, porque no haría falta, ¿sí? Porque sería una deuda sustentable donde dice, bueno, mira, esta gente llegó a un límite de gasto, un límite de la tarjeta, entonces se dio cuenta que no puede seguir gastando más de lo que tiene todo el tiempo, entonces, bueno, sí, refinanciarlo porque a partir de acá me demuestra, hace reformas para gastar menos, no cada vez más. Bien, Pablo de León. ¿Qué tal, Lacunza? Buenas noches. Los otros días, Rodríguez Larreta se lanzó como candidato presidencial y criticó la grieta como un fracaso y dijo que apostaba al diálogo.
¿Le parece que para resolver estos temas económicos que ustedes conversaban, ese es el camino, el diálogo? ¿O ustedes, si llegan a ganar, tienen que llegar a hacer un crudo diagnóstico e ir con todo con alguna de estas reformas? No, no son excluyentes, Pablo. Hay que hacer el diagnóstico certero, verdadero, hablar con la verdad. Pero eso no es contradictorio con tener un diálogo. Y un diálogo sí, porque el punto de Rodríguez Larreta creo que es bastante evidente. Dice, mira, no sirve de nada, Pablo, hacer reformas que después, dentro de 2 años, cambia el viento político y gana otro y revierte todo lo que hicimos. ¿Cómo pasó en 2019 que se revirtieron todas las reformas que se habían hecho en 2017? Con lo cual tiene que ser, las reformas tienen que ser el fruto de un consenso, de un diálogo, de una convicción, que después si gana otro, adiós gracias, porque eso es la democracia, ¿no? Sí, una reforma que depende de que siempre gobierne yo no es una reforma sustentable. Entonces, que después cuando venga otro no revierta todo. Eso es lo que dice Horacio Rodríguez Larreta y eso se consigue con el diálogo. Y por supuesto, termino, Pablo, el diálogo hay que hacerlo con los diferentes, con los que piensen igual que yo no hay nada que dialogar, ¿no? Bien, ¿te puedo pedir un minuto? Digamos, si te tocara ser ministro de Economía porque efectivamente ganara un gobierno opositor, ¿esta deuda, cuán impagable es o cómo se hace? ¿Hay que reperfilar, por ejemplo? No, mirá, se hace lo que dije recién. Mirá, hay que presentar el diagnóstico públicamente, hacer un programa fiscal de reformas muy importante, después cumplirlo, hacerle la entrega de eso, digo, por el Congreso, o sea, hacerle la entrega a los argentinos de las reformas, y con eso recuperar el crédito voluntario, entonces lograr estirar los plazos voluntariamente, pero sin crema y dulce de leche en el flan. ¿Okay? El problema es que, claro, que cuanto más grande sea, más difícil de maniobrar. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy públicamente. Claro, más grande es, menos margen de maniobra para negociar, eventualmente te dejan con... No al próximo gobierno. A los argentinos. A los argentinos que tienen que administrar el próximo gobierno. Bien, gracias por haber venido. Un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, vamos a recibir a Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Qué cumpleaños ayer? Sí, cumpleaños. Sí, con el jet lag todavía se lo puede saludar. 38. Bueno, muy bien. Quiero volver con Jorge Vidal, especialista en narcotráfico, delincuencia, etcétera. Quiero compartir estas imágenes que son las imágenes de Estado ausente. Bueno, justicia por mano propia presente. Vean. Esto vos sabías antes, uno investiga un poco antes del invitado y yo vi alguna entrevista en donde vos ya hace varios años anticipabas que esto estaba pasando y iba a seguir pasando. ¿Cómo? Acá, mira, ahí le tiran directamente botellazos al tipo este que no sabemos si es narco, tranza, es lo mismo en este punto. Sí, según la policía es parte de las bandas que se enfrentaron este fin de semana. El enfrentamiento terminó con la muerte del nene de 11 años, pero este hombre habría sido el que recibió el ataque en el cual murió el chico y la familia del nene. Los vecinos fueron sobre él y la policía se lo llevó detenido recién después de que la gente fuera a atacar su casa, a destruirla y a derribar 5 búnkers que hay en la zona. Y la gente no diferencia si es tranza, chiquito, medio, grande o si ya tiene el cinturón negro y es narco. En ese momento la bronca, le están matando a los hijos y ellos mismos. El embajador del narco es ese que vive en la casilla. Ese es el narco. Porque la gente piensa que cuando hablamos de narco hablamos de grandes capos que viven en mansiones. Los hay, pero en los barrios, los que están administrando el kiosco, que es la forma en la cual se denomina habitualmente a la venta de droga en Rosario, son tipos como este, que tienen un negocio, viven un poco mejor que el resto. Este tenía una cocina industrial, tiene una linda heladera, pero vive de lo que vende en el día. Claro, es como igual un poquito arriba, pero no es animales exóticos. Ahí, hablemos de esto, Jorge. Mira, le desvalija la gente del barrio, como venganza, le desvalija la casa. Hay hechos que hacen saltar la chispa, que hace explotar todo. Así como en algún pueblo ha ocurrido de la provincia de Buenos Aires que ha desaparecido una menor y un par de horas después aparece muerta y salen todos los vecinos a prender fuego a la comisaría, los móviles patrulla, a tomar la comisaría, a prenderla a fuego. Aquí pasó exactamente lo mismo. Hay un desborde de la masa justamente que va por justicia por mano propia. Ha pasado en todos los lugares, ha pasado también en Cali, en Medellín,
en el Urabá. Es decir, eso ha pasado y va a pasar cuando el Estado, como yo te decía, no da respuesta. Si no hay respuesta, la gente tiende a tomar justicia por mano propia, y esto, lo que se ve ahí es justamente eso. Aparte de que hay toda una rapiña y robo después de todas las cosas que tenía en la casa de este dealer, ¿no? Bien, Aníbal Fernández dijo, el narco ganó. No sé cuál fue la frase exacta, pero Han ganado los narcos. Han ganado los narcos. No, no. ¿Es verdad? No, frase totalmente desafortunada, mal dicha. Acá tenemos que ganar nosotros. Por eso cuando yo digo que hay que volver a morder el terreno y ganarlo, morder significa voy, lo gano y me quedo. Y ahí llevo todas las herramientas del Estado. ¿Con qué vas para cultura. quedarte y hacer pie en el territorio? Porque yo vengo escuchando, ayúdame Rolo, que Gendarmería no es, que las Fuerzas Armadas no, que él sí. En Rosario, perdón, Rolo. A ver, ¿qué harías en Rosario vos? En Rosario hoy no contamos con policía formada, capacitada, profesional. Así que lo que nos queda es echar mano justamente a lo que más cercano tenemos, que es una gendarmería o una prefectura, en ese caso, por la cercanía de Río, que pueden hacer las veces de policía para llegar al lugar, ¿no es cierto? Porque si no, no tenemos cómo entrar. La policía, como yo decía hoy, está realmente en algunos ¿Pero qué casos hace la superada. prefectura? Ayúdeme, Rolo, ¿qué hace la prefectura? Suponete que la escena, casa, ahí está señalado el búnker, hay un muchacho, un señor que vende. ¿Qué hace la prefectura? Empecemos por el primer punto. Hay 3.000 gendarmes nada más en la ciudad de Rosario. No es que está inundada de gendarmes. Y no haciendo lo que tienen que hacer. Y lo que dicen los rosarinos, y lo vemos nosotros los periodistas, es que los ponen a hacer controles de documentación de los autos en las zonas céntricas para que los vecinos los vean, pero que no se meten en las zonas complicadas. Las zonas complicadas son territorio de los narcos, que tienen la complicidad de la policía local. Por eso yo le quería preguntar a Jorge, ¿qué haces con una policía como la santafesina, en particular la que está destinada a Rosario, que está atravesada por la corrupción, pero a un punto donde, según lo que se ve en las causas judiciales, trabaja para los narcos? No son cómplices, no reciben una parte de negocio, sino que está subordinada Polinarco, no poliladrón, polinarco. Bueno, ¿qué haces con esa policía? Allí en Colombia en algún momento había policías sicarios, justamente que se dedicaban a matar policías y que trabajaban para los narcos. Si escuchamos... Disculpame, ¿no apareció el otro día una señora que era policía y el hijo era sicario? La detuvieron la semana pasada, una mujer que era policía, le pasaba información a su hijo que era sicario de los monos, a ella la detuvieron y a él también. Y esto se ve todos los días. La semana pasada allanaron la casa del secretario de Seguridad de Granadero Baigorria por su vinculación con un crimen de Barras Bravas, donde había intervenido directamente la policía A ver, como mano de obra. ¿por dónde se empieza? Si tomamos lo que dijo el fiscal hace una semana y media, que en Santa Fe hay 3 tipos de policías, ¿no es cierto? Los corruptos, los inútiles y los vagos, así lo calificó el fiscal. No queda otra más que refundar una policía. ¿Cómo se refunda? Desde adentro. Si el hombre policía, como yo te dije, es una persona que se uniforma de policía porque necesita un trabajo, no tiene sentido de pertenencia. ¿Sí? No tiene espíritu policial, no tiene vocación. O sea, es un proceso realmente complicado. La policía de Colombia lo hizo ya en 2 oportunidades en 20 años, de refundar y reformular. Pero qué hermoso. Ahora, espera, voy a sumar a un periodista rosarino, ahora lo sumo a Pablo también, es Damián Schwarstein, desde Rosario, que nos acompañe con su punto de vista del lugar. Damián, te escuchamos. Hola, Diego, ¿qué tal? Bueno, sí, estoy escuchando atentamente y bueno, estoy bastante de acuerdo con todo lo que dicen. La policía es parte de las bandas, no es cómplice de las bandas, y eso se está viendo en las últimas detenciones y en detenciones que se han producido todo el tiempo. Cuando fue el juicio a los monos había más policías que narcos entre los acusados, porque efectivamente no son policías ya son polinarcos en todo caso. Y ese es un problema muy grave que obliga, como dice Jorge, a refundar la policía, digamos, ¿no? Esa es una realidad. Pero también es cierto que el desembarco de los gendarmes, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras oportunidades, no ha generado una mejora en la seguridad pública. Y esto tiene que ver con que mandaron los gendarmes, pero los mandaron sin equipos, los mandaron móviles. Es decir, y de hecho ni siquiera hay una comunicación integrada entre policías y gendarmes. Están casi compitiendo en el territorio.
Y ese también es una parte del problema. Déjame, Damián, una cosa para entender. ¿Cuál es el kit de un gendarme para combatir el narco? ¿Con qué viene? ¿Qué armas tiene que tener? ¿Cómo debería estar equipado y cómo no está equipado ahora? No sé, Rolo, que quiere... Yo no sé cómo debería estar equipado. Lo que sé es que no está equipado. Es decir, si no hay un móvil que pueda hacer una persecución, si los gendarmes están a pie en el barrio, bueno. y porque hoy Aníbal Fernández dijo, donde sucedió el crimen de Máximo Jerez, no era zona de gendarmería, era zona de la policía. Y es cierto, pero la zona de gendarmería, ¿sabés a cuánto está? A 250 metros. Pero no hubo una persecución de la gendarmería ni de la policía. ¿Por qué? Porque esos gendarmes están a pie, están a pata, caminan de a tres los barrios. Entonces, mucho no es lo que pueden hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer para recuperar los barrios? Mira, hay un ejemplo interesante que ocurrió el año pasado. El barrio donde más crímenes hubo el año pasado en Rosario es Barrio Ludueña, muy cercano a Empalme, muy cercano a los Pumas. A mitad de año pasado, en agosto exactamente, hubo unos mega allanamientos, 30 allanamientos simultáneos, decenas de detenidos, se desmembró una banda muy importante que controlaba el comercio de drogas en Empalme, donde como aquí, como en los Pumas, había, por ejemplo, un búnker enfrente a la comisaría, inconcebible. Y entonces hubo, efectivamente, un desembarco de la gendarmería para realizar esos operativos. Decenas de detenciones. Pero apenas terminado eso, hubo un desembarco de un operativo multiagencial del Estado provincial y del Estado municipal, con sus distintas áreas. Durante un tiempo ese barrio se pacificó. Los gendarmes que estaban allí, caminando, y tenían controlada esa zona. En agosto fuimos a ver qué pasaba en ese barrio, nos decían, a las 6 de la tarde no podemos salir a la calle, que es lo que pasa prácticamente en todos los barrios de Rosario. Bueno, a los 2 meses fuimos y nos decían, bueno, sí, ahora sí, se está viviendo de manera más pacífica. Pero el Estado no se quedó, así. Pero también es muy importante lo que voy a decir, porque si no, yo no sé qué les pasa a ustedes en sus casas que están viendo, porque en un momento te agarra una cosa como... No sabés por dónde empezar, es todo, no hay nada que hacer, es como... Bueno, lo que estás dando es, bueno, si esto se hace seriamente, bueno, se da vuelta el partido y se puede empezar a ganar. Si el Estado hace lo que tiene que hacer, si cambia la política, no es una cuestión de que manden más gendarmes, cambien la política. Osvaldo, ¿qué pensás? Sí, bueno, efectivamente es esto que decía Damián, porque en el barrio Ludueña fue lo que pasó, digo, fue el Estado presente mucho tiempo después de haber limpiado. Estos enfrentamientos entre pequeñas bandas que se desmembraron después de la caída de los monos, este es el problema, ¿verdad? Bueno, claro, es como el crimen organizado se convirtió en una especie de crimen desorganizado por la atomización de las bandas. Pero también eso tiene que ver con el tema del call center de las cárceles, ¿no? Porque esas bandas atomizadas siguen respondiendo a los capos que dan órdenes desde la cárcel por teléfono, ¿no? Damián, Rolo. Quería hacer un punto ahí, Damián, con esto que marcás. Nosotros sabemos que hay 4 grandes grupos narcos en Rosario operando. Todos operan desde la cárcel. La banda de Esteban Alvarado, que está condenado a prisión perpetua, sigue laburando desde prisión. La banda de Los Monos, de Guille Cantero, que suma más de 90 años de condena sobre sus espaldas y sigue operando desde prisión. La banda de los Húngaro Funes, que tiene a Alan Funes condenado a 35 años de cárcel y sigue operando desde la prisión. Y la gente de Pichín Bracamonte, la Barra Brava de Central, que también, a pesar de estar bajo investigación por lavado de dinero, sigue operando. ¿Cuántas bandas hay por debajo de estos 4 grupos que te estoy señalando, que sé que vos conocés muy bien? A mí me han hablado de más de 30 que se enfrentan todos los días. Te correría lo de Pichín Bracamonte. Yo no veo lo de Pichín Bracamonte como una organización específicamente narco, aunque está claro que Pichín Bracamonte en todo caso trabaja con las otras bandas. Claro. De hecho, ha tenido muy buena relación con los monos. Ahora, esos otros 3 grupos, sí, tienen decenas, yo no te sé decir si son 40, pero son decenas de grupos que además están enfrentados entre sí bajo el mismo jefe, digamos. Es decir, hay una disputa incluso dentro de las mismas, de los que serían las mismas bandas grandes, entre esos subgrupos que se disputan ese mercado, digamos, entonces el mercado de la droga. Pablo. A ver, yo me permito, y tomando lo que vos recién decías, Diego,
por dónde empezar y en esto sumarlo a Vidal y a la experiencia que tiene claramente nuestro colega Damián. El Estado tiene armas con la democracia para actuar en una situación así, que incluso podrían ir hasta una intervención federal a una provincia si hiciera falta. No digo que haga falta, pero digo, si este gobierno se declara en guerra contra la Corte, ¿por qué no le declara la guerra con el narcotráfico, hace desembarcar a los gendarmes? No, porque la guerra a la inflación ya la declaró. Por eso, exactamente, avisó unos días antes para que salieran a remarcar. ¿Por qué no pueden desembarcar los gendarmes con el armamento? Damián lo decía, llegan solos sin nada, con el armamento adecuado, con la protección adecuada, corriendo a la policía corrupta de todas estas cuestiones y vigilándolos, porque claramente se van a pasar al otro lado. Entonces, Vidal, digo, la democracia no tiene herramientas para desembarcar en un territorio así y sin violar los derechos humanos, porque no digo nada de eso, actuar claramente contra el narco. Sí, en este caso en particular, diría que está tan trastocado el tema de lo que está pasando en Rosario que ya tiene que hacer algo el Estado Nacional. Tiene que ir en auxilio justamente del Estado provincial. Por eso decía que tienen que dejar de lado todas esas hipocresías y medias tintas de tirarse una cosa uno con otro para hacer algo. ¿Qué es hacer algo? Es justamente eso. Lo que estaba diciendo recién el periodista de Rosario es que justamente las fuerzas federales, sea cual fuese, trabajando juntamente con la justicia, vayan lugar por lugar donde están asentados cada uno de estos individuos y familias que manejan el clan, son los clanes narcos, para justamente empezar a atomizarlos. En el año 2018 yo vine aquí con el exdirector nacional antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia. Y él dijo en ese momento, cuando yo le expuse lo que estaba pasando y escuchó de boca de la gente que era víctima de esto, hagan algo ahora, 2018. ¿Sí? Y no se hizo absolutamente nada. Pasaron 5 años y estamos peor. Bien. Damián, yo te quería preguntar, ligado con lo que decía Jorge, me parece que además de la presencia del Estado que es necesaria, además de un eventual desembarco de más fuerzas federales, acá lo que se ve en los últimos 20 años en Rosario es que cambian los gerentes, cambian las caras, pero hay un negocio que se mantiene intacto. ¿Dónde reside ese negocio real? ¿Es solo la venta de droga al minoreo en la ciudad de Rosario o esto está directamente vinculado con el tráfico de droga al exterior a través del puerto? Digo, porque da la sensación de que podés cambiar la autoridad que sea, al jefe policial, a los capos narcos, los podés reemplazar por otros, se reemplazan unos por otros, pero ¿qué es lo que mantiene tanta fuerza y tanto poder económico para poder salir indemne de cualquier intento que se viene haciendo? Me parece que son dos patas del negocio, ¿no? Porque efectivamente el negocio de la venta del narcomenudeo en Rosario es el que está generando esta ola de violencia imparable desde hace, como decís vos, no sé si 20, pero 12, 13 por lo menos. Y después, con respecto al tema de la exportación de droga, es otro negocio a mayor escala que también existe. De hecho, también hemos tenido secuestro a 8 cuadras de donde mataron a Máximo. Había un depósito donde se secuestró 1,5 toneladas de cocaína que estaba preparada para ser exportada por el puerto de Rosario, y ya últimamente se vienen detectando varios casos de droga que parte desde el puerto de Rosario. Esos son grupos más sofisticados que estas bandas rústicas que se disputan el narcomenudeo, pero al mismo tiempo cuentan con algún tipo de acuerdo con estos grupos para tener protección y poder justamente tener eso, ¿no? Un depósito lleno de cocaína a 8 cuadras de las barriadas más pobres de Rosario. Y yo me acuerdo perfectamente, Damián, cuando hace 15 años, 18 años, se hablaba de, encontraron 40 kilos, 16 kilos que iban puros para Europa y era monumental esa cantidad. ¿Te acordás? Y ahora estamos hablando como encontraron 1 tonelada. Fíjense la escala como creció, es descomunal. Es impresionante, y eso no es solo de Rosario, digamos, porque, por ejemplo, los entre comillas, empresarios narcos que manejaban ese depósito donde había 1,5 toneladas no eran de Rosario. Claro. Pero sí o sí tenían que tener acuerdos con las bandas de Rosario para poder hacer el trabajo que hacían allí. La logística. Lucía Salinas nos va a contar cómo hay infinidad de cargos en el Poder Judicial que están vacantes y la política, y ahora sabes a quién me refiero,
tiene trabada la designación. Sí, Diego, son en total 47 cargos de jueces y fiscales que tienen que investigar el narcotráfico que están sin cubrir. 24 de esas designaciones las tiene trabadas, frenadas, el presidente Alberto Fernández, el mismo que acusó a la Corte de tener los cargos vacantes la semana pasada. Y 13 de esos cargos sin cubrir los tiene pisados en el Senado de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué falta para cubrir esos cargos? Una decisión política del Poder Ejecutivo. Si hacemos foco en Rosario, el 33% de los cargos de jueces y fiscales que tienen que luchar contra el narcotráfico, a la fecha y hace más de 4 años, se encuentran sin cubrir. ¿Me explicás por qué eso está vacante? ¿Por qué no hay acuerdo político? ¿Por qué no les interesa el tema? ¿Por qué están esos sin nombrar? Porque hay una decisión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Cuando el Consejo de la Magistratura hace los concursos, le toma los exámenes a los jueces, a los fiscales, arma la terna, se la manda al presidente de la Nación. El presidente de la Nación se la tiene que mandar al Senado. Y el Senado tiene que aprobarlos. Repito los números, 47 cargos, 24 los tiene Alberto Fernández y todavía no los envió al Senado. Pero Alberto Fernández dice, la Corte, con su intervención al Consejo de la Magistratura, está todo atrancado por eso. Bueno, lo que dicen en el Consejo es, en el Consejo no tenemos ningún concurso pendiente para cargos de Rosario, están todos en el Poder Ejecutivo. Es decir, acá falta una decisión política para que se cubran esos cargos. No tener cubiertos esos cargos lo único que hace es tener este terreno fértil para el caos y para que las bandas narcos sigan manejándose sin ningún tipo de problema. Usted fíjense la diferencia que hay entre la gravedad de los hechos y la reacción, y tiempos de reacción. Vos decís, ¿qué despertaría a ese sector político que tiene que activar? Bueno, supongamos que disparen sobre el negocio del suegro de Messi. Ahí tenés 14 balazos, que muera más de una persona por día, que se acumulen los muertos, hay más de uno por día a lo largo del año pasado, y que aún después del escándalo de la amenaza a Messi, sigan matando como si nada. ¿Les parece que eso despertará al sector que tiene que nombrar? Y seguramente lo va a despertar. Hoy, Pablo de León, ¿hubo alguna declaración, algún comentario, alguna referencia, alguna acción concreta del gobierno nacional o provincial sobre esto? Sí, cuando le preguntaron a Aníbal Fernández qué pasaba con estas imágenes del búnker que se está demoliendo, él dijo, me dice mi gente que estaría todo calmo. Bueno, las imágenes no indicaban esto. ¿Qué estaba haciendo Aníbal Fernández hoy? Preparando la presentación del Ministerio de Seguridad en diputados. Hay diputados que le están pidiendo explicaciones a Aníbal Fernández. Tiene que ir, ahora hay dudas en este momento si va a ir él o si va a mandar a un funcionario de su ministerio y no daría la cara. Yo creo que esto no va a poder ser, que Aníbal Fernández va a tener que ir y dar explicaciones así tenga situaciones de tensión con los diputados de la oposición. Damián, te pedimos una última mirada. Bueno, con respecto a la actitud del gobierno nacional, se espera para los próximos días algún tipo de anuncio para Rosario. Hoy había versiones que indicaban eso. Mañana habitualmente martes y jueves provincia y municipalidad se reúnen para analizar la situación y coordinar acciones para ver cómo tratar este tema de la violencia. Hay una versión de que podría venir mañana el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad a participar de la reunión, justamente para después, en los próximos días, hacer algún tipo de anuncio, porque está claro, bueno, Alberto dijo, algo más hay que hacer. Está claro que algo más hay que hacer, que el Estado Nacional de ninguna manera ha hecho todo lo que tendría que hacer para abordar esta problemática de la violencia en Rosario, pero también que la política local, la política santafesina está en deuda con esta cuestión, que el propio gobierno provincial ha fracasado con lo que ha sido su principal promesa de campaña, que fue la paz y el orden. Ese fue el eslogan con el que Omar Perotti ganó la elección. Y estamos lejos de cumplir. Damián, muchas gracias por el aporte, muy valioso, verdaderamente. Gracias. Bien. Esto que decía lo último, déjame agregarte eso, es lo que haría Aníbal Fernández. Iría al Congreso a anunciar estas medidas que decía Damián. No por nada, esa visita que él dice es clave. Se dató jefe de gabinete de Aníbal allá a ver un poco y ahí sería el gobierno anunciando frente a los diputados algunas medidas
y diferenciándose de Perotti, que estuvo muy crítico. Acordémonos que Perotti vino el viernes a la Ciudad de Buenos Aires, estuvo con Agustín Rossi, estuvo en Guado de Pedro, al presidente ni lo visitó. Bien, Jorge, vos dijiste una frase, hay que refundar la policía, y eso es, voy a usar adjetivos pomposos, ciclópeo. ¿Cómo se hace eso? ¿Es lo único que queda por hacer, refundar una policía? En el caso de la provincia de Santa Fe, sí. No hay otra forma. Y hay que hacerla desde el mismo corazón de la policía. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo más importante de un cuerpo policial, cuando a mí me preguntaron alguna vez qué era lo más importante, yo como me manejo en área de seguridad y narcotráfico, decía la dirección de antinarcóticos, la dirección de seguridad pública y un montón de cosas más. Y un general de la policía me dijo, no, lo más importante es la selección y admisión. Porque si acá nos equivocamos en la base, ¿no es cierto?, hacia arriba todo nos sale mal. Y tiene razón. Lo que sucede es que hay que empezar nuevamente. Hay que hacer una policía nueva. Y Jorge, ¿qué haces con los policías que ya tenés? Porque esto es un problema histórico en la Argentina, pasó mucho la en la mano de obra desocupada de la provincia de Buenos Aires, que los va sacando y se convierten en lo que ya eran, criminales, pero con experiencias. Claro. Sin uniforme, pero con contactos policiales. ¿Vos cómo haces esa mezcla? La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, creó una policía de cero. Sí. Es uno de los ejemplos. Exacto. La policía de la provincia de Buenos Aires nunca logró abrirse a una situación de claridad y a correr a los elementos corruptos sin sufrir las consecuencias. Porque vos sabés bien que cuando te metés a fondo en una fuerza de seguridad, lo que empieza a pasar es que te tiran cadáveres todos los días por todos lados. Exactamente. Vos te acordás de la famosa frase de ingresar a la policía, buen sueldo y obra social de gobierno anterior, donde entraron 17.000 policías, de los cuales yo creo que 16.000 no podrían haber entrado. Sí, en el gobierno de Scioli. Exactamente. Entonces, eso fue duro para la policía, porque inmediatamente, una vez que pasó eso, había delivery de armas, es decir, alquilaban las armas, las vendían, denunciaban que las habían perdido, iban todas a parar a manos de delincuentes, si es que ellos no eran delincuentes, que algunos tenían familiares en la cárcel, ¿no? Tengo anécdotas para contar justamente en ese aspecto, pero nos iba a llevar muchos minutos. Vuelvo a lo siguiente. Refundar una policía significa tomar todo el listado, ver quién sirve y quién no sirve, apartar a esos, ¿no es cierto?, que no sirven, porque no podemos tenerlos dentro de la función policial, y empezar desde ahí, desde cero. Acá, en este caso en particular, necesitamos el apoyo total de la nación. Total, porque esa provincia está siendo atacada justamente por un elemento que es externo, ¿sí?, que es el ingreso de la cocaína. Bien, Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Rolo, sigo con vos. Complicado el panorama para una provincia y una ciudad en particular donde las fuerzas de seguridad no están dando respuestas a hechos que uno piensa, tuvieron un impacto mundial y todavía no han tenido una resolución. El atentado contra el supermercado de la familia de Lionel Messi hubiera hecho esperar que en 24 horas, en 36 horas, se detuviera algún responsable. No te digo al que ordenó el ataque, pero al menos a los sicarios. Bueno, eso no pasó, ni siquiera eso, ni siquiera atraparon a los dos hombres que fueron en una moto a disparar 14 balazos contra el frente del supermercado de la familia Rocuso y a dejar un mensaje. Y desde ese momento, Osvaldi, y quiero darles este panorama, desde que ocurrió eso a hoy, ocurrieron 8 asesinatos en la ciudad de Rosario. O sea, lejos de bajar... Nada, no inhibe nada. Vos decís, va a estar todo el país mirando y hay corresponsales del mundo mirando. No les importa nada. Pensá esto, Diego. Hoy una escuela no tuvo clases porque la balearon durante la madrugada. Hoy un hospital estuvo con custodia policial con 3 chicos menores de 14 años internados por balazos. Y hoy un club social, Los Pumitas, donde se juega el fútbol, se convirtió en una sala velatoria. Eso es Rosario en este momento. Por eso el asunto de refundar la policía parece utópico. Spoiler, no va a ocurrir porque el gobierno nacional lo que está diciendo es, está todo bien. Sí. Digo, la verdad que la solución se ve, está ahí, no va a ocurrir. La política de seguridad es del Poder Ejecutivo. Y hoy vimos barrios vulnerables, como le gusta decir al gobierno, gente con sumas carencias, bueno, haciendo justicia por mano propia porque están cansados de que les maten sus propios hijos. Miren lo que hicieron. Ahí está. Así que nos matan nuestros hijos, ahí vamos nosotros. No vamos a esperar más que venga el patrullero, la fuerza de seguridad, los gendarmes, Aníbal Fernández ni nadie.
Ahí está. Y que ningún policía venga a decirnos que esto es ilegal o que nos van a iniciar un sumario por hacerlo, porque no nos van a detener. Reitero, la tía de Maximiliano Jerez dijo: yo ya estoy jugada. Sabemos que van a venir, y voy a usar la palabra, a cagarnos a tiros, pero vamos igual. Diego, los búnkers los terminaron derribando los vecinos. Y quiero recordar una sola línea para cerrar esto que vos marcabas y lo que muestran estas imágenes. Este gobierno asumió, este gobierno nacional, diciendo que la política de derribar búnkers no servía para nada. ¿Sí? La gestión anterior mostraba los listados de cuántos búnkers derribaban por semana, mostraba cuántos miles de kilos de drogas se secuestraban por año. Sabina Frederick asumió diciendo: tirar abajo los búnkers es puro circo, no sirve para nada. Hacer grandes decomisos de droga no sirve para nada. Y esto es lo que tienen ahora. Los búnkers siguen funcionando, la droga sigue corriendo y cada vez la rodea más violencia. Está con nosotros Martín Tetaz. Hola Martín. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, esto va a tener que ser esto va a tener que estar en la agenda de cualquier candidato a presidente, como nunca en la historia argentina, ¿eh? Claro, por supuesto. Argentina va camino a una... Yo lo dije, algunos se ofendió. Dije mexicanización hace un tiempo, por ahí la palabra es latinoamericanización, ¿no? Desde el punto de vista social y también con las consecuencias que tiene sobre la seguridad. Se ha estratificado la sociedad, se ha partido y hay una parte de la sociedad que cayó en la marginalidad, donde el Estado directamente no entiende nada, no entra, lo deja abandonado. Vos fíjate que el Estado, el dominio de la calle lo cedió. En la sociedad que está incluida dentro de la ciudad, a las organizaciones sociales. Y en la parte de la sociedad que está excluida, al narco directamente. Entonces, esto es lo que pasó acá. Lo que vos estás mostrando ahí es otra vez, el Estado no está, entonces la gente hace justicia por mano propia. Digamos, durante mucho tiempo el narco manejó esa zona a gusto y piacere, ahora la gente se cansó. El denominador común antes y ahora es que el Estado no está en ninguna de las dos circunstancias. Y además en un contexto de pobreza que genera marginalidad y que también invita a muchos pibes que están ahí y que no tienen ningún destino ni futuro, y viendo que otro se compra un auto y que se va comprando una moto y que va evolucionando en el sentido de bienes que va comprando, no hace bien las cuentas de que lo pueden matar a los 20 años y empieza primero como tranza y de repente hay todo un ecosistema, y voy a decirlo, de economía informal. Miren lo que estoy diciendo. Ya es economía informal. Yo no le diría economía informal, yo le diría economía ilegal, que es otra parte, una categoría más abajo de la economía yo digo, informal, está tomado así. Porque informal puede ser que te vende turrones en el tren. Pero Eso es Martín, otra cosa. te quiero decir una cosa que me impresionó, y voy con Osvaldo. Hoy, Nacho González Prieto mostraba la casa donde le derrumbaron. Estaba el boletín, el analítico de enfermería de, no sé si la esposa o una de las hijas de este tipo, de la banda de los salteños. Es decir, no es que toda la familia se dedica... Una estudiaba, alguno tiene vida normal y uno de ellos o varios de ellos en paralelo trafican o distribuyen droga o matan. Entonces está mezclado lo ilegal, lo letal, por supuesto, con gente que va haciendo la vida. Ahí está mezclado. Lo que decías recién de los soldaditos que desde los 14 años, 12 años ya, desde Rosario empiezan a vender, no solo tienen un buen pasar económico gracias a eso, sino que además son los pibes prestigiosos del barrio. Sí. Se ha creado una cultura en donde ese es el prestigio, donde está bueno entrar ahí. Esto es lo terrible, porque esto va a llevar mucho más tiempo destruirlo. Y exhibición en redes sociales, Osvaldo. Pero vos hablás con cualquier intendente del conurbano y te va a decir, él sabe que en tal esquina se juntan los pibes y los van a reclutar los narcos. ¿Qué hace ese? El intendente no tiene poder de fuego ante eso. ¿Por qué? Porque el intendente después tiene que hablar con el comisario ese y tratar... Estoy hablando de un intendente honesto, ¿no? El que está prendido en el negocio también. Pero el intendente honesto que ve eso no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? La cuestión es de más arriba. Por eso digo el conurbano, porque lo que estamos viendo, y el caso de los búnker, veíamos todo el show que hacía Bernie de ir a derrumbar un búnker así. No sirve de nada, Rolo, vos lo sabés. El búnker pasa acá y se muda acá y sigue Pablo, pero funcionando. también es un insulto para todos los vecinos
que haya un puesto de venta fija de droga. Pero claro que sí. Es una locura total. Históricamente, lo que uno veía en las películas, el narco, para vender drogas, se escondía. Se hacía la tranza por abajo de la mesa, en un auto. Rosario impuso una moda, que está también en el conurbano bonaerense muy extendida, que hay puntos de venta fijos. Sí. Eso no puede ocurrir si no hay una complicidad directa de la policía. Pero, no puede haber un negocio. Permítame, Martín, hoy, justamente hablando de la provincia de Buenos Aires, el gobernador dejó inauguradas las sesiones de la legislatura y tuvo una serie, digamos, de autoelogios muy fuertes en relación con su gobernación y su gestión. Vos estás caminando la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenés para decir con respecto a este tema de los búnkers, etcétera, en la provincia? Porque si no parece que solo es fuera Rosario y Santa Fe. Se juntan las dos puntas. Hace poco estuve en un comedor comunitario en Garín. Una chica que se llama Patricia, que tiene ya en los últimos 20 años, lleva 20 años esto. Le dio de comer y le dio, sobre todo, contención afectiva a más de 5.000 pibes en 20 años. Y lo primero que me dice Patricia es que los hogares esos están partidos. En muchos de esos hogares hay directamente violencia doméstica, son casos Lucio en potencia muchos, o terminan como casos Lucio, y que entonces esos pibes no tienen ni pasado ni futuro, están jugados. Entonces esos son los pibes que después recluta fácil como soldaditos los narcos. Por arriba, o sea, por abajo la descomposición social y por arriba la descomposición del Estado. Yo soy de una generación, yo hice la escuela primaria en la década del 80. Escuela pública. Si tenía algún problema, iba a un hospital público porque me cubría IOMA, que funcionaba bien, ibas al hospital público, te cubría. Había demoras, todo, pero funcionaba. Y dejaba la puerta abierta de 5:45, mi casa de La Plata, pleno centro de La Plata, a cuadras de donde dio el discurso, a 5 cuadras de donde dio el discurso el gobernador, abierta. A las 2 de la tarde, abierta la puerta de par en par y nos íbamos a jugar. La única regla en casa era que había que volver antes de las 8 de la noche. Hoy tenés un Estado que te cobra el doble de impuestos que en esa década, que en la década del 80, pero no te da seguridad, no te da educación y no te da salud. Entonces, hay una estafa. El Estado está ausente completamente, entonces el dominio de la calle lo ejerce, como te dije recién, en los barrios más marginales directamente el narco, en los barrios que están un poco mejor las organizaciones sociales, un poco mejor entre comillas, las organizaciones sociales, y al mismo tiempo avanza a pasos agigantados la descomposición social. Si el Estado continúa en la misma lógica, vamos camino a una sociedad como era la de El Salvador. Yo fui muchos años a El Salvador a trabajar, y El Salvador era una sociedad donde la seguridad estaba completamente privatizada. Cada uno, si vos tenías una vivienda de clase media, tenías que tener una persona con una escopeta en la puerta. Ibas a llevar a los chicos a la escuela, familia de clase media te estoy diciendo, no ricos, empresarios. Tenías que llevarlo con un custodia de seguridad hasta la escuela, que lo fuera a buscar a la escuela y los trajera. No estamos tan lejos de eso. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, la descomposición social va a un ritmo acelerado y el desastre del funcionamiento del Estado también. No sé en qué provincia vive Kicillof. Esa es la provincia que recorro yo todos los días. No tiene nada que ver con la que describió hoy él en el discurso. Hay algunas frases de la inauguración de Axel Kicillof. Vamos a compartir cuáles son los conceptos. Veámoslo. Pablo. Bueno, habló hoy Kicillof, inauguró la Asamblea Legislativa. Resulta escandaloso el fallo de la Corte por la coparticipación, legaliza injusticias y bloquea el desarrollo. Otra. Que nos devuelvan los recursos que nos quitaron, le dice a la ciudad de Buenos Aires. No es mentira, ¿puedo comentar insertando? Sí, dale. Sí. Bueno, nunca la provincia de Buenos Aires tuvo tantos recursos como ahora. En ese momento, el gobernador que en la historia tiene más recursos de la provincia de Buenos Aires. Nunca. El fallo de la justicia tampoco dice que los fondos tienen que salir de la provincia de Buenos Aires. No es así. No, el fallo aclara que los fondos no se van a quitar de ninguna otra provincia para que se le pague a la ciudad de Buenos Aires. O sea que es completamente falso lo que está diciendo Kicillof. Igual acá se suma el elemento de la discusión política interna, porque lo que dice el diputado Tetaz es cierto. Ningún gobernador en la historia de la provincia de Buenos Aires tuvo tantos recursos como este. ¿Quién no estuvo hoy en este acto? El presidente de la Nación, que es el que de última te autoriza o no te autoriza que vayan esos fondos. Con lo cual está claro que, más allá de que Kicillof ha sido bendecido, está siendo bendecido porque es el ahijado político predilecto de Cristina. Pero además el discurso fue declarar cómo gastaban más plata en cada una de las cosas que hacían.
Todo lo que hizo el discurso es contar cómo gastaban más plata. Prácticamente ningún indicador de resultados concretos. Por ejemplo, cómo gastan más plata haciendo escuelas. Bien, ¿no? pero sin embargo, mira esto, Martín. Sí. Voy a lo que dijo Kicillof. Hoy no es un acto más, es mi última apertura de sesiones, o en todo caso, la última de esta primera etapa. Esa es la frase con interpretación política. Será el tiempo, pero sobre todo el pueblo de nuestra provincia quien lo disponga. Nosotros contamos Nunca el otro día... como en este momento, como en esas frases, dejó tan abierta o tan insinuada su intención de ir por la reelección. Claro, Pablo. la apertura iba a ser el 1 de marzo, recordemos el miércoles pasado a la tarde, pero los cortes de luz hicieron que fuera imposible que se hiciera esto, estaba cortada la luz, era un papelón hacer y lo hicieron hoy a la mañana. Iba a ir Cristina, iba a ir a avalar esto que está diciendo. Está claro que Kicillof ya tiene lo que hay de Cristina y la resignación de Máximo lo quería como candidato presidencial, para que él vaya a una reelección en la pelea que se va a dar en octubre por la gobernación. Bien. ¿Cuántos indicadores, porque ese es el gran ausente del discurso del gobernador, cuántos indicadores de resultados va a mostrar para defender su gestión? O lo único que va a decir es que gastó más plata, porque ya sabemos que gastó más plata, acabamos de decirlo. Nunca nadie tuvo tantos recursos. Pero los chicos en la provincia, ¿aprenden más o como tiene la sensación todo el mundo, nadie aprende en las escuelas? Los docentes están bien formados, son los mejores, están en un nivel como los docentes que teníamos nosotros en la escuela los gremios de pública de la década de 80. Ya lo avalaron. Tienen los gremios de su lado. Baradel. Eso está claro. Pero realmente los indicadores de resultados, ¿sabe dónde están los docentes que mejor funcionan para poder ponerlos en las escuelas que peor aprenden los chicos, conectar las dos puntas esas y mejorar oportunidades en la provincia de Buenos Aires? La respuesta es que no lo sabe. ¿Cómo está Rolo en seguridad la provincia de Buenos Aires? Está viviendo un momento caliente. Hay distritos que están pasando momentos críticos. Quilmes es uno de ellos. Moreno se mantiene como uno de los distritos más complicados por la droga y por el delito común. También está habiendo un recrudecimiento de la inseguridad en La Matanza. Y lo que se ve, y esto es lo que más llama la atención, es el estado deplorable de los patrulleros que tiene la policía de la provincia. Digo, más allá de cualquier situación en la cual podamos hablar de corrupción o de inacción o de mala capacitación, que también están presentes, se ven patrulleros destruidos. Hay accidentes, la semana pasada hubo 2 accidentes donde los patrulleros terminaron chocando por fallas mecánicas. Uno se cayó al riachuelo en Lanús, sin ir más lejos, el otro terminó volcando. Digo, hay una falta de medios para la policía que alerta y mucho. ¿En qué se está invirtiendo la plata en seguridad? Sería una gran pregunta para hacerle al gobernador, me parece. No sé, Martín, vos qué estás viendo en la provincia, en el conurbano, pero lo que se ve es falta de respuesta. Otra vez el mismo argumento. El gobernador se jacta de haber recompuesto las escalas salariales. Supuestamente en el discurso dijo que había cerrado las brechas con la Policía Federal, que fue una brecha histórica donde la provincia siempre cobraba menos. Pero no mostró ningún resultado de esa política. Igual eso tiene una trampita. El reclamo histórico de la bonaerense era que la equipararan con la Policía Federal. Pero cuando la Policía Federal era la que estaba a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y era la que más cobraba. Hoy la policía que más cobra es la Policía porteña. Y el último reclamo de la bonaerense era: queremos cobrar como los porteños, y le terminaron dando una equiparación con la Policía Quiero preguntarte Federal. por el venezolano que mataron ahí en Palermo. Sí. Que en Año Nuevo también mataron uno. A ver qué está pasando ahí, Rolo. Ahora te cuento que hay un recrudecimiento de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Se están viendo episodios que antes no se veían. Este joven venezolano del que hablabas, le pegaron un tiro en la cabeza en la calle Arauz al 1400 para robarle un teléfono celular. Bien. Venían en aumento los hurtos, los arrebatos, sobre todo en la zona de Liniers, en otros barrios donde hay estaciones de trenes y hay mucho movimiento de gente, pero esto en Palermo no se había visto. Anoche hubo otro crimen en Mataderos, en la zona de Ciudad Oculta. Hay mucha preocupación alrededor de lo que está pasando con la policía y la seguridad porteña. Bien, lo último para compartir con Martín Tetaz, que está caminando la provincia. ¿Es precandidato a gobernador o no? No, vamos a ver si conviene para el espacio político nuestro y si estoy competitivo para aportar desde el radicalismo, lo voy a hacer, pero no es algo que por ahora esté pensando. Bien, veamos lo que dice Kicillof al respecto entonces. Bien, el peronismo tiene una larga historia
de ser víctima de persecuciones. Lo vemos hoy con la proscripción que pesa sobre Cristina. Bueno, este es el párrafo más cantado sobre Cristina. Era bastante previsible que Kicillof obviamente hablara sobre Cristina en estos términos. Obviamente es Kicillof quien iba a hablar a su jefa política. Y su jefa política que está proscripta, insisto. ¿Cómo está proscripta si hay una comisión del peronismo que va a ir a convencerla que sea candidata? Es ridículo esto, pero está claro que tiene que repetir el libreto oficial que Kicillof, que es Cristina proscripta. Vengo de la apertura de sesiones del Congreso la semana pasada en la que abrió la sesión Cristina del Congreso, así que no parecía estar muy proscripta en ese momento. Bien, a ver si sos tan... A ver, Martín Tetaz, aló. Bombón, cómo les duele el gobernador. Tranquilo, Diego, si arde mucho, a dermicina, ¿eh? Qué grosero. Mimito. Qué grosero. Ya pasa, mis gorilitas, ya pasa. Qué grosero. ¿Están listos para perder la provincia y bancarme 4 añitos más? Háblele a Tetaz, ahí está Tetaz, háblele. Bueno, les pedí por favor a la producción que no me crucen con Tetaz, porque en lo único que coincido con él es que a los dos nos rebotaban en la montaña rusa. Pudimos pasar recién a los 38 años. Mirá, te voy a decir algo. Sí. Cámara, mire la cámara, Tetaz. En la provincia tengo una propuesta que te deja mano a mano. Te cambio enano por enano. ¿Qué te parece? Buah. Está bien. ¿Eso es todo lo que tenés para decir? Pues está, es un duelo. Decime es un duelo. Decime si se puede o si no se pudió. Es más, sacame a mí. Si podés sacarme a mí, porque... es el duelo de estatura. Es un duelo de estatura, a ver. Lo odio porque siempre quería ser el preferido de Blancanieves, pero hablando en serio, para que no nos llamen del INADI, ¿vos qué sos, Tetaz? ¿El ala derecha del radicalismo o el ala izquierda de la Libertad Avanza? Porque no estoy muy perdido, no sé dónde estás vos. ¿Necesitas un GPS para ubicarte? Ponete de acuerdo. Estoy en el nacimiento del radicalismo, en la historia misma de la Revolución del Parque. Está bien, la nueva derecha. El pensamiento de Leandro Alem. La nueva derecha. Sí. Esto es entre la derecha y los derechos. Nosotros estamos con los derechos, vos estás con la derecha. Ajá. Listo, ya está. Y si la PBA fuera un país... Esa fue parte, efectivamente, del discurso de Kicillof. Están con el argumento ese, la derecha contra los derechos, como si la inflación fuera... al gobernador. Si la PBA fuera un país... Si la inflación fuera un problema de la izquierda si la PBA fuera un país... que afectara más a la derecha. derecha. Si la PBA fuera un país... Bueno, muténle el micrófono. Si la PBA fuera un país, sería el cuarto más vacunado del planeta. Te vacuné. Listo la boca. Tetaz es picante, así que ya se defienda solo. Depende, porque mira, si toma los datos de La Matanza, le dio la tasa de vacunación más baja del mundo, porque inflaron a la población. Así que toma, te la devolví. A donde vamos, no necesitamos datos, ¿eh? No me vengas con eso. Esa es muy buena, es verdad. Sí. ¿Sabés por qué estoy acá? ¿Sabés por qué estoy acá tomando mate? ¿Por qué? Decime. Porque ya estoy acostumbrado a cebar amargos como ustedes. Los cagué. ¿Qué giro grosero? Los tengo de hijo desde que era ministro de Economía. Qué giro grosero que está. Reconozco que este debate lo estoy perdiendo por goleada. Tengo que reconocer. Sí. ¿Cuántas injurias tenemos que soportar los peronistas? Lávense la boca antes de poner en duda la honra de nosotros, que somos seres de luz, incapaces de bajar esos sótanos oscuros que bajaron los jefes tuyos, Tetaz, Macri, arriba, Magdalani, el prófugo Pepín Rodríguez Simón. A ver, un aplauso para mí. Desde ese mismo para mí cualquier zócalo es un sótano, pero desde ese mismo sótano quiero invitarlo, señor gobernador, a debatir públicamente, a ver si puede mostrar un solo indicador de la provincia de Buenos Aires que funcione. Bueno, por suerte la vida política de la provincia dejó de transcurrir en Retiro y Palermo, como cuando gobernaba Vidal, y vos estabas también, vos eras orgullosamente porteño, eras columnista de La Nata, así que ahora... Cuando quiera no saqué chapa de bonaerense. Cuando quiera le enseño la diferencia entre la diagonal 74 y la diagonal 73. ¿Y por qué perdió? ¿Y por qué perdió? ¿Y por qué perdió? ¿Y por qué perdió? Porque no se pudió, porque no se pudió. Sí. Esto va en serio, me encanta. ¿Por qué huyó como rata por tirante al otro lado de la General Paz a esconderse en la opulenta? Se ve que le dimos asquito a los morochos de pelo duro del conurbano. Era de Parque Chas. ¿Pero qué? ¿No era de agronomía? Estaba me perdí en Parque Chas. Me perdí.
Usted fue diputado en el mismo lugar que lo fui yo, así que sabe perfectamente bien. Y además estudió también en la secundaria en Buenos Aires, hizo todo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, me recibí sin leer un solo libro. Lo sé, lo sé. Así que lo puedo ayudar a recorrer. Si usted se pierde en alguna de las diagonales de la ciudad de La Plata, yo la conozco desde mi nacimiento, así que lo puedo ayudar a recorrer por ahí. No te hagas acá el bonaerense, porque ya todos sabemos que estás impostando eso. La verdad, lamentable que me hayan cruzado con este muchacho. No sé para qué vengo acá, porque se nota mucho que le están haciendo campaña. Claro, ¿no? sí, no tenemos nada que hacer campaña a gente. Sí. Yo, solo una vuelta más. Por lo menos puedo distinguir una naranja de una mandarina, la pajita de la bombilla. Sí, pero ¿sabes qué? Así todo saqué 15 puntos de diferencia. O sea... porque no competiste contra mí. Porque no competiste contra mí. Ya vamos a ver si lo sacás. Te quiero ver. Vamos a ver si esta vez lo sacás. Yo estoy entendiendo bien. Que la reta te deje. Ya su candidato es Santilli. Yo estoy entendiendo bien, o Martín Tetaz está desafiando a un debate al Kicillof de Tarico. ¿Está ocurriendo realmente en televisión? Sería extraordinario. Desafía un dibujito animado. Ahí está. Está ocurriendo. Bueno, por eso mismo. Yo digo, es que no está tan lejano con la realidad. Es el único personaje. Ariel, vos sabés que yo te considero un extraordinario humorista. No le hable, Ariel no está. No le hables, Ariel. Es el único personaje que es 100% real. No te sale hacer el personaje, te sale el personaje real, te sale igual como es. Esto ya es lisérgico, ¿eh? Pues estoy diciendo que está raro todo. Bueno, ¿de qué forma deberíamos cerrar esto? Que nadie dude que este gobernador va a elegir la democracia plena y sin proscripciones. Es un escándalo que quieran sacar de la cancha a la Maradona de la política. Y no digo Messi porque de ese desclasado que anda en cócteles con el hambreador de Macri, mejor no opino. Bueno. El único ídolo de verdad se llamó Diego Armando Maradona, el resto son títeres de la FIFA y la dictadura catarí. Pero quiero que sepan que la boleta que se viene es Cristina Axel. Se nota mucho que van a perder. Ojalá, si les ganamos y se acabó. Esperemos que tengas un buen candidato a presidente que te arrastre en votos, no sé por dónde vas a ir, si por Cava o por PBA. Bien, muchas gracias, gobernador, por este momento. No, gracias. No me tenés que... Gracias hacen los monos. Bueno, adiós, chao. Bien. Bueno, vamos a hacer un cierre. Martín Tetaz, la vida te da sorpresas. Sorpresas te dio la vida. ¿Debatiste de algún modo? Insólito. Vos sabés que me imaginaba, yo estaba muy ansioso por debatir con el gobernador y me imaginaba otro escenario. No pensé nunca que iba a tener la gran oportunidad hoy, esta noche. Así que anduvo tan lejos de la realidad. Muy contento de poder debatir. Martín, pero ya lo desafiaste a competir mano a mano. Ahí está. Lanzado a una candidatura de gobernador bonaerense. ¿Pero te gusta el eslogan? Ahí está. ¿Mano a mano, de enano a enano? Mano a mano, la provincia te cambia enano por enano. Ahí está, muy bien. Con este final a toda orquesta... Pequeña gran orquesta de Tetaz y Kicillof, cerramos el bloque. Gracias, Martín, por haber venido. Nos vemos. Dale, corte. Muy bien, minutos finales. Pablo de León, Cristina Fernández de Kirchner va a hablar y pronto. Exactamente. Se decía que hablaba el próximo sábado, acto en Avellaneda, La Cámpora, en realidad la nueva agrupación del Cuervo Larroque, Jorge Ferraresi, el ex ministro intendente. No, señor. Va a hablar el viernes, no va a ir ese acto, va a ir ahí, lo vemos, lo tuiteó y lo anunció, va a estar en Río Negro en una actividad y va a hablar allí viernes a la tarde. Se espera que hable, obviamente, de temas políticos, de economía, pero también del día anterior, que se van a conocer los fundamentos del fallo de Vialidad, donde se la condenó por corrupción. La palabra de Cristina no en Avellaneda, no en el conurbano, sí en Río Negro, y obviamente todo el gobierno expectante de lo que diga la hoy vicepresidenta. No, y si hay alguna frase en relación con... Repensé lo de mi candidatura y tal vez si la patria y los argentinos... Claro. ¿Usted le imagina eso no me lo imagino. ¿Qué dice del operativo clamor a lo propio que dijo ella? Que ella misma dijo, yo no voy a competir. Bueno, hay un clamor, hay que ver si el clamor tiene la huella digital de ella o no.
me parece que no, pero todo puede pasar en Argentina. Osvaldo Bazán. Todo puede pasar en Argentina, efectivamente, y hoy fue caos, no solo en la ciudad de Buenos Aires con los cortes de luz y los cortes de calles, no solo en Rosario con el problema del narcotráfico, sino que en el Bolsón, que vivió un día de absoluto caos porque los incendios que comentábamos anoche que habían comenzado, siguieron. En principio había un pronóstico de lluvia que no se cumplió. Hubo muchísimo viento, de ráfagas de 80 kilómetros que hicieron que se extendiera el incendio. La gente se autoevacuó, pero antes sacaba las cosas de valor de sus casas, evidentemente. Esto recordemos en la zona de Loma del Medio, cerca del cementerio de El Bolsón. El jefe de bomberos pidió que la gente se evacuara, que pudiera llevarse todo lo posible. Y es cierto que durante la tarde el panorama se había complicado bastante. Finalmente hubo algunas pequeñas lluvias que ayudaron un poco. Hay un detenido, recuerdan que ayer contábamos que un muchacho había sido visto por los vecinos con un bidón de nafta, así que este muchacho ahora está detenido, su familia dice no tuvo nada que ver. Hay también una pareja de turistas que en este caso habría sido de manera accidental, que no apagaron el fuego, pero lo cierto es que hubo también fuego del otro lado, no solo en Río Negro, sino también en Chubut, así que un día de furia con cielo rojo, con helicópteros en la ciudad del Bolsón. Rolo, volvemos a Rosario. Sí, porque en medio de todo lo que ocurrió hoy alrededor del crimen de Máximo Jerez y de la violencia narco, también hubo un crimen vinculado a la inseguridad, algo a lo cual Rosario no es para nada ajena. La provincia de Santa Fe tiene algo muy interesante que es el Observatorio de Seguridad Pública, que lleva estadísticas actualizadas de todo lo que ocurre con las violencias ejecutadas con armas de fuego. Lo que han determinado es que en 2022 el 60% de los asesinatos tuvieron que ver con las economías ilegales, pero hay un porcentaje que está creciendo y que tiene que ver con la inseguridad. Lo que se está viendo es que Rosario se está poniendo cada vez más violenta en todos los aspectos de la vida social. Hoy lo que ocurrió es que mataron a un mecánico que había puesto en venta su auto, un Fiat Duna, un supuesto comprador lo contactó, lo terminaron asesinando de un tiro en la cabeza. Sí. Con eso se cerró una jornada sangrienta en la ciudad santafesina. Bien, bueno, muchísimas gracias. Ahora, atención, porque Joaquín Morales Solá, con Desde el Llano, va a tener una entrevista mano a mano con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Es importante, no habló hasta ahora después de todo lo que pasó en la apertura de sesiones, donde fue muy duro el presidente contra la Corte. Así que no se lo pierdan, nos vemos mañana. Adiós.